encontrarnos hoy aquí. Quiero comenzar agradeciendo a la Biblioteca Pública del Estado por abrirnos sus puertas y brindarnos este espacio. Gracias también a cada una de las personas que nos acompañan esta tarde por compartir este momento dedicado a la cultura y a la palabra. Este acto se enmarca dentro de la plataforma Encuentros con el Autor y forma parte de nuestro proyecto Con Alma de Mujer, con el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, poniendo en valor memoria, la creación y la voz femenina. Mi agradecimiento más especial es para Alberto García Miranda, que hace posible este encuentro. Y lo digo no solo desde la admiración por su trayectoria y su compromiso con la cultura, sino también desde el cariño y la amistad. Gracias, Alberto, por tu generosidad y tu implicación constante. Quiero expresar también mi gratitud a Inma Flores, coordinadora del espacio de Tú a Tú, magnífica comunicadora, escritora y sobre todo amiga. Gracias por acompañarnos y por sumar siempre. Ahora vamos a hablar un poquito de Alberto para aquellas personas que no lo conozcan. Alberto García Miranda reside en la Villa de Agaete, se formó en magisterio y ejerció como docente durante 35 años. Posteriormente se licenció en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A lo largo de su trayectoria ha recibido formación en teatro y danza, creación audiovisual, dirección actoral, elaboración de guiones y edición de vídeo, integrando siempre el lenguaje audiovisual como herramienta pedagógica. En el ámbito educativo, creó y coordinó el proyecto El Cine como Herramienta Didáctica en el IES Agaete Pepe Damaso y fundó la muestra certamen de cine educativo Sin Recortes en Corto, en colaboración con el CEP Gran Canaria Noroeste, iniciativa que desde el curso 24-25 ha sido asumida por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Durante su etapa docente dirigió más de 30 producciones audiovisuales, entre cortos, documentales y spot, de las cuales 17 fueron premiadas en certámenes autonómicos y nacionales. Fuera del ámbito educativo, ha producido y dirigido diversos cortometrajes: Camino Inverso, Tu vida me supera, 20, 40, 60, finalista del certamen San Rafael en corto de Gran Canaria y especialmente Pervivencia en el 22. Semifinalista en el Nia Nazareth Festival Israel y galardonado con premios especiales del jurado en festivales internacionales de Marruecos. Su último trabajo, La culpa es tuya, en el 25, un thriller actualmente en circuito internacional, ha obtenido una mención de honor en la BIFA, Festival Premios Internacionales de Cine de Viena, y ha sido seleccionado en festivales de Ámsterdam, Nigeria y Lisboa. Además, trabaja en el guión de su primer largometraje, Verdes Pintores Maduros. El corto que hoy presentamos, Pervivencia, es un homenaje a la mujer canaria a través del tiempo. La obra enlaza 3 relatos que viajan desde la época aborigen hasta la actualidad, articulados en torno a 3 conceptos: vivencia, supervivencia y pervivencia. A través de las interpretaciones de Almudena Ruiz, de Sireta Coronte y Ana Leonor Bermúdez, que dan vida a Tiramadama, Madai y Yerbera, el film construye un tríptico simbólico que reflexiona sobre la persecución histórica del patriarcado y al mismo tiempo sobre la resistencia cultural y la transmisión de los saberes ancestrales que han logrado mantenerse vivos. También transita desde los rituales de la maguada en la época aborigen hasta tiempos más cercanos, inspirándose en las figuras reales como doña Francisca la Yerbera. Con una voz narrativa temporal y cargada de conciencia interior, Pervivencia conecta pasado y presente para recordarnos que la memoria femenina no solo resiste, permanece y se transforma. Y sin más, cedo la palabra a Alberto García. Muchísimas gracias. Por la historia de nuestra. Entonces, para mí fue una aventura novedosa poder trabajar esos temas, informarme, estudiar, leer toda la bibliografía que caía en mis manos y sobre todo porque conté con un apoyo magnífico de compañeros que están aquí presentes, porque sin ellos no hubiera sido posible sacar adelante este corto. Como dijo antes María José,
el corto lo que pretende es, por un lado, ser un homenaje a esas mujeres que en la historia de Canarias han tenido un papel importante y que ese conocimiento, esa sabiduría que tenían estas mujeres no se ha perdido. De alguna manera, a través de los tiempos, se ha ido pasando de una generación a otra, y en el presente, pues, cogí yo el personaje de Unai Herrera como uno de tantos personajes femeninos que hoy en día son reflejos de esa pervivencia. De ahí el título del corto. Como ella dice, son 3 partes, una situada antes de la conquista, con una personaje clave en la historia de Canarias, que es Artidamana, que últimamente suena mucho a raíz de los trabajos que se están haciendo en la cueva pintada de Gante. Ella pues tenía como sacerdotisa que era, pues, tenía unas capacidades, y esas capacidades le permitieron en un momento determinado intuir lo que se nos venía encima en Canarias con el tema de la conquista. La película dará un salto en el tiempo a después de que ya está conquistada, unos personajes que se llaman los alzados, que eran los pocos canarios que se subieron al monte, como pasó en la Guerra Civil Española, y siguieron luchando. Y entre ellos también había sacerdotisas pagadas, que de alguna manera mantenían el espíritu, mantenían ese conocimiento ancestral, que transmitían de una a otra a través de la línea de la matrilineal, ¿no? La línea de la mujer. Y después la película da un salto que yo consideré que era interesante que se hiciera a qué queda de aquella sabiduría en nuestra cultura actual. Entonces elegí un personaje, como puede haber sido una cestera, una ceramista, una educadora, una formadora. De alguna manera, todas las mujeres de hoy en día de Canarias son herederas de aquella sabiduría. Perdona que te pregunte, Alberto, porque me quedan pues muchas dudas y muchas curiosidades. La protagonista es una figura importante en la historia de Canarias. De la primera parte, sí, Almudena Ruiz, que es codirectora del corto, hace el papel de Artidamana, que era la consorte del Guanarteme de Agándar y también era sacerdotisa. Entonces ella, de alguna manera, fue la que inició toda una saga de mujeres con capacidades especiales, y fue tan importante como que fue la que logró reunir y pacificar en Gran Canaria las luchas que había entre cada bando, entre cada sección. En los diferentes bandos del norte, del sur, de toda esa zona. Ella fue una mujer que logró, con su arte, logró unificar a Gran Canaria. ¿Y qué características especiales tenía, aparte de pues, tener cierto poder a nivel... Pues eso, ella era sacerdotisa, hacía los cultos a los dioses y hacía rituales. Pues precisamente en uno de esos rituales, el ritual de los líquidos, el ritual de la leche en este caso, que lo usaban mucho los aborígenes canarios, para invocar a los dioses, para beneficiarlos, tal, pues tuvo una visión que la han tenido no solo ella, sino varios sacerdotes de la cultura canaria, de La Gomera, creo que hubo otro señor también, Faisán le llamaba, Faikán, ¿no? Que también tuvo esa intuición de lo que iba a venir. De lo que iba a suceder. Y después de esa primera etapa en la película, porque... Como digo, ya después de la conquista, estamos hablando ya del siglo XV avanzado, se mantenían en las cumbres de las islas mayores un grupo de aborígenes que no querían ni convertirse al catolicismo, ni querían la cultura castellana. Y entonces se mantenían al margen y luchaban, una lucha semi de guerrilla. Entre ellas había sacerdotisas. Yo tuve la licencia de ponerle nombre a una de esas sacerdotisas, porque las crónicas no lo especifican, no dicen quién estaba con ellos. Pero bueno, como ustedes saben, los cortos de ficción tienen esa ventaja, que no tienen que ser fieles.
exacto a la historia, sino de alguna manera recoges un espíritu, recoges una historia y la expresas de una manera. Sí, eso es importante. O sea, quizás a veces traer a nuestro día, que es lo que sucede luego en la tercera parte de la película, Exacto. donde vemos cómo ha transcurrido el tiempo y qué es lo que sucede. En ese tiempo, desde el siglo XV hasta el presente, muchas mujeres han luchado en sus terrenos por conseguir mantener toda una tradición. Me imagino que ustedes habrán oído hablar de Gasmira, de León, en Tenerife, que era una aborigen que se cristianizó, pero que luchaba por defender a los esclavos, de los aborígenes. O sea que hubo muchas mujeres a partir de ahí, escritoras, pintoras, artistas, mujeres de la cultura, mujeres de la política, que de alguna manera han mantenido ese espíritu de lucha que tenían estas magadas primero de nuestra historia. Y que, porque tú comenzaste con la docencia, a partir de ahí seguiste investigando, como bien dijo María José, y empezaste a hacer teatro, empezaste a hacer todo este tipo de películas, has tenido numerosos premios, como 17 o así, y no sé cuántas películas tienes hechas, muchísimas. Entonces, ¿qué ha supuesto para ti en especial? O sea, ¿cómo lo has vivido tú desde el punto de vista de Canario, el poder hacer esta película de esta forma? O sea, ¿qué te ha aportado a nivel personal, a nivel Alberto? Imagino que, como a cualquiera que se dedique al mundo del cine, que aquí hay personas también dedicadas al mundo del cine entre este público, es un enriquecimiento constante. Cada día, cuando te enfrentas a un proyecto nuevo, no solo vas a desarrollar tu creatividad, sino que te vas a informar, te vas a formar para que eso sea posible. De ahí que el enriquecimiento personal es la base, digamos, lo más inmediato. Después tiene otros enriquecimientos, como es, por ejemplo, las relaciones sociales, el conocer gente, el poder moverte en un ambiente determinado, la convivencia que se genera durante los rodajes. Todo eso implica un bagaje personal y cultural grande. Y sobre todo después, si tienes amigos que te van a ver las películas, pues más todavía. Pues mira que yo no la había visto. La pude haber visto antes, pero preferí esperar a verla por primera vez esta tarde, porque me pareció muy interesante. Seguro que sí, por lo que he leído y he escuchado por ahí, es interesantísima. Y una cosa que me llama la atención es cuando has empezado a hacer esta película, has contactado con gente porque tenés esas capacidades, esas capacidades de conocer la hierba, de la intuición, incluso de muchas premoniciones, porque digamos que yo creo que aquí todos los que tenemos alguna abuela, algún abuelo que le gustaba rezar, que te decía tómate esto para cualquier cosa que tuviese, digamos que es un poquito lo que se ha ido heredando a pequeño nivel de eso, cuando había unas personas que no hacen falta medicina, con 4 hierbas conseguían curarnos de todo lo que había en ese momento, ¿no? ¿Te ha costado mucho conocer gente en la actualidad? No, me ha encantado, porque ten en cuenta que la parte de historia que yo leo mucha de esa información, pues conté con profesionales que me aportaban, no solo los compañeros del Instituto de Geografía e Historia, sino conté en Galdar con Chano Sosa, con Quesada, que son historiadores que viven al día. Incluso hablando con un amigo, José Ángel, que no está por aquí ahora, que tiene unos conocimientos de la historia de Canarias impresionantes. Después, para el tema de la lengua, ya verán que la peli, las 2 primeras partes se habla tamasí, en un dialecto que es el Talchevejit, que se usa, que decían que es el más común y por lo tanto se cree que es el que se usaba aquí en Canarias. Me ayudó 2 profesionales impresionantes de la universidad. Uno es Rubén Sosa, que hace poco en Galdar presentó un libro sobre la evolución del tamasí en Canarias. Y en Tenerife otro compañero, Romar, que lo conocía a través del cine, precisamente, que él es especialista en ese dialecto y hace películas con sus alumnos también en tamasí. Por lo tanto, ya tengo el conocimiento histórico, tengo apoyo en el tema de la lengua, conté con un compañero de música que me trabajó la parte de la música, de los instrumentos, o sea que
fue una suma de personas que se fueron uniendo. Hablo de Paco Arana, el de Factoría Arana Factory, que me hizo los ropajes de los militares. Era gente que se iba sumando para un proyecto que tenía ahí pensado hace tiempo y que fueron aportando cada uno una cosa. Esta película es de presupuesto cero y gracias a la colaboración de amigos que están aquí presentes, que prestaron su apoyo emocional y su apoyo económico, pues pudo salir adelante esta película. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta más, no sé si Pues si quieren quiere, alguna vemos la pregunta, peli. o después de ver la peli. Vemos la peli. Yo solo comentar que aquí en el cambio también tenemos un gran historiador que se llama Juan Gabriel Casaña. ¿Lo conoce? No he oído hablar de él. Señorita. Pero me quedaba lejos. ¿Perdón? Me quedaba lejos. Legal. Tenía más cerca a La gente de Gata, porque vive en Agaete, claro. y tenía a Chano, tenía la gente de Noruega. y la gente de la Cueva Pintada, También. la antigua directora, Carmen Gloria. Fue impresionante la ayuda de esta persona. La verdad que es increíble cómo la vida se va tejiendo, ¿no? Cuando tenemos una meta, tenemos una finalidad y se va tejiendo las cosas que queremos. Y la casualidad que tiene gente tan importante cerca con tanta sabiduría en estos temas y de repente pues surgen cosas como la que está haciendo María José con el encuentro con el autor y hace pues que vayas conociendo gente nueva, que tengas la curiosidad de preguntar en mi caso y gracias a eso estoy aquí, me han invitado por eso. Y si quieres pasamos a ver la película, después te hacemos más preguntas. Y después si quieres hacemos un coloquio. Sí. Atmaise Guayaquil, Fekatahta Usna. Oh, Atmaise Guayaquil, Fekatahta Usna. Oh, Masnak, Stusnanem de la Cosa, Admisigul, Yenurgas, Tanya, para jerárquica y crearnos mundo. Aquí estamos de nuevo reunidas, restaurando la verdad sagrada y celebrando la vida. Las formas han cambiado, sin embargo, nuestra fuerza sigue intacta. Entonces te jubilaste para trabajar más Para seguir. de otra forma. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y más esta labor que estás haciendo de dar a conocer pues, nuestros ancestros, que siempre se ha visto que en Canarias siempre ha habido un gran matriarcado, de alguna forma, siempre digamos atrás, a lo mejor las madres no tanto, nuestra época más patriarcal, nuestras abuelas, los ancestros, y creo que toda esa sabiduría que has puesto en la película. No solo el poder de autoridad, saben ustedes que en Canarias la posesión de la tierra era a través de la mujer, era matrilineal. El que quería hacer algún cargo en el mundo de los aborígenes tenía que pasar por la mujer, no podía. Y de hecho en la conquista de Canarias muchos hombres pues se lo llevaron en barcos a esclavos, o sea, quedaron más cantidad en principio de mujeres que de hombres. Entonces... Porque eran esclavas como sirvientas, para los señores. Sí, pero bueno, se fue mezclando como sirvientas, se la llevaba afuera. Como doncella. Ajá. De hecho, la chica de Casmira estuvo un tiempo en la corte castellana, aprendió el castellano y después pidió volver para ayudar a sus compañeros. Era una mujer potente de la época. ¿Tienen alguna pregunta que le quieran hacer? Ahí que les apetezca. Yo sí. ¿Por qué este tema en concreto? El de la mujer de poder. Porque ya te digo que me sorprendió cuando empecé a leer sobre la historia de Canarias, y más en Gala, que lo tengo al lado. Porque claro, yo había ido con los alumnos al Museo Cueva Pintada, y allí es un personaje, porque al lado mismo, en el barranco, están las cuevas de la reina, en Gala, que
invisitable de secreto de ahí. Entonces eso me empezó a llamar la atención y me pareció que no solo era ella, que había otras mujeres en la cultura aborigen que también tenían una gran presencia. En el caso de Atidamana es que aparte de su capacidad política, por llamarlo así, se le unía que era sacerdotisa y tenía un ascendente sobre el resto de las magatas que estaban siendo formadas por ella, con lo cual ya no solo es una mujer con capacidad social, política y tal, de tomar decisiones, sino que encima era una mujer que tenía conocimiento, era muy fuerte, muy potente ese personaje. Entonces por ahí empecé a indagar, vi otros personajes en la historia de Canarias y dije, bueno, esto hay que sacarlo. Y no fue por motivo del 8M ni nada, sino porque me llamó la atención el personaje y a medida que fui profundizando me pareció que era un tema que había que potenciar. Porque la imagen, no sé si se acuerda cuando se grabó aquí por los hermanos Ríos, la película aquella de Kirma, la imagen de la mujer era la imagen como muy de revista, esa no era la Canarias, y menos las mujeres de poder aquí, nada que ver. Entonces, la imagen que tenemos en el imaginario nuestro, los canarios, sobre quiénes eran las mujeres estas, no tiene nada que ver con la realidad. Y eso hay que enseñarlo. Cierto. ¿Alguna pregunta más? Yo primero de todo le quiero dar las gracias por la sensibilidad que demuestra hacia nosotras las mujeres. Me gusta mucho, sobre todo porque estoy un poquito cansada de que se venda en el mundo que estamos tan convulso de la insensibilidad de los hombres, y eso no es cierto. Yo no estoy de acuerdo en nada de esto. Y luego una pregunta, la segunda parte estaba claro que era en Agaete, la primera que era Gálvora. La primera es una cueva en Fagajeto. Ah, Fagajeto. Sí, la segunda no fue en Mogán. ¿Ah, sí? Se grabó en la presa del Mulato en Mogán, porque no había manera, porque teníamos que usar drones y en zonas urbanizadas era complicado. Ah, como venía Agaete. Sí. La segunda yo pensaba que era cierto, no sé por qué me dicen ella que era cierto. La tercera sí fue en el Valle de Agaete, pero la primera fue, te digo, Fagajeto. La segunda fue en Mogán. Pero eso tiene el cine, maneja los tiempos y los lugares. Puede ser algo. Hombre, quien es de Mogán dice, si usa la presa Mulato. No hay nadie aquí de Mogán. Necesitamos un espacio abierto, que no hubiera contaminación, que las plantas, que es otra de las cosas que aprendí. En un sitio donde hubieran pitas, no se podía grabar, porque la pita no existía, ni tunera. O sea, toda esa planta que hoy es lo más común, no existía en esa época. Se fueron traídos de América. Entonces, claro, en Canarias tenemos una contaminación a nivel vegetal muy bestia. Sí, sí. Entonces, lugares donde la vegetación se mantenía tal cual, usted tiene que ir lejos. Porque encima tuvimos que hacer el dichoso cerrillo, el rabogato, eso estaba por todos lados. ¿Y cuánto tiempo tardaron en hacer? Lo que desde la idea hasta la grabación y montaje y demás, 4 años. Pero lo que es la grabación en sí fueron durante 1 año, porque claro, no son profesionales la mayoría, solamente había 2 profesionales con nosotros, el resto era voluntario y teníamos que acomodarnos a los tiempos. O sea, yo no puedo, tú puedes, yo no puedo, al sábado. Terminamos grabando los fines de semana. Yo consigo, soy muy preguntona. ¿Y cómo consiguieron de que hablaran así? Pues a base de repetición. ¿Perdón? A base de repetición. El compañero Rubén Sosa me pasó el texto escrito, el compañero Romar me lo mandó un audio con la voz
Y entonces, pues nada, se lo pasé a la actriz a estudiar. Pero es increíble también, como comentaste antes, lo de la ropa que te ayudaron. O sea, fueron dos personas, una en general, fueron más, pero en principio era por una parte la ropa de los castellanos por un lado y luego toda la ropa y todo el material de... Esa es otra, en el cine en Canarias, por desgracia, cuando queremos hacer algo de coraza, es carísimo. Tienes que mandar a pedir a Madrid y, claro, yo no necesitaba 300 corazas, necesitaba 5 o 6. Y me dice en Madrid, mira, te va a salir lo mismo que si me pides 300. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Y dónde tienen las otras 250? Ellos tienen allí, hay centros, empresas en Madrid que tienen maquillaje, tienen vestuario, tienen de todo para alquilarlo así. Pero salía carísimo, ¿verdad? Imposible. Entonces, pues nada, hablé con mi amigo Paco, de artesano, y él me lo hizo. Eso que tuviste allí es cartón piedra. Bien, muy bien hecho. Y si no fue, no sé, lo digo porque con la luz no está un poco deslumbradillo, ¿no? Está un poco deslumbrado. Las chicas iban todas descalzas, me refiero del comienzo. Todas descalzas. Todas descalzas. Las borígenes usaban una especie de zapato por seguir tipo piel, ¿no? Piel de cerdo, de puente. Pero el problema es que no todas les gustaba verse con esa cosa aquí de cuero, entonces decidimos, pues nada, como estamos en sitios más o menos no tenemos que caminar mucho, más primitivos, sí van descalzos. Pero sí, la mujer aborigen usaban zapatos hechas de piel de cerdo vuelta. ¿Y alguna era su pelo natural? Lo digo porque yo sé gente que se hace en la Sí, algunas eran naturales y otras eran pelucas, pero yo sí ya descubrí mucho No podemos entrar en esas intimidades, ¿verdad? Los símbolos que tenían en el rostro eran autóctonos de la época. Sí, eso es otro estudio que se hizo. Yo me informé a través de profesionales amasí, que conozco, y me mandaron fotos de las mujeres de la Cabilia, cómo se pintaban ellas, ¿no? Fotos de blanco y negro. Entonces, los maquillajes que tuve son contentos. Me llamó la atención. ¿Y con qué material se pintaban? No, maquillaje normal. Por suerte en el instituto tenemos la FP de imagen personal, que es otra ayuda que tuvimos. Las profesionales de estética nos ayudaron en el maquillaje, que no tuve que pagar, por ejemplo. Ya te digo, la película fue hecha a base de favores. Pero en aquella época el maquillaje era barro, ¿no? Realmente. Almagre, tizne con grasa, el carbón de los fuegos mezclado con grasa. Ellos usaban para negro, el blanco lo usaban escachando cal o concha. Todo lo que he aprendido. No lo conseguí. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Yo soy filólogo hispánico y me llama la atención el idioma. ¿Cómo es tamasí? Es una variante del tamasí, un dialecto que se llama Tashelhit, que se habla en la zona más cercana a Canarias. Entonces yo dije, bueno, si tuvieron que venir de allí, vendríamos más cerca. Y quería saber un poco, o sea, tenía como varias preguntas. Si se puede saber el funcionamiento de la lengua, ¿cómo era? O sea, no sé si era por declinaciones o era, o sea, lo que es la lengua en sí, ¿cómo funcionaba? No sé si tenía demasiada flexión. Sí, lo más difícil que nos costó fue el tono, porque tú sabes que el mundo árabe tiene unas aspiraciones, unos signos culturales que no tenemos nosotros, nos cuesta. Fue lo más difícil, pero bueno, gracias a Román, que nos mandó los audios. Pero lo más complicado fue, primero que se aprendiera lo que tenías que decir. Después trabajamos el cómo se decía, porque claro, cada secuencia, cada plano tenía un tono, ¿no? Más violento, menos violento, más de secreto, más de... Y eso, claro, nosotros que no conocíamos la lengua, pues teníamos que trabajarlo mucho. Fue arduo, por eso digo que tardamos 4 horas.
Y es una lengua que, o sea, que no se usa. Sí, sí. Ah, se usa. Lo que pasa es que dicen los cronistas, otra cosa que me he ido enterando hace poco y que, por cierto, ya que estoy aquí, les anuncio, estamos organizando a través de la Asociación Azar, que está aquí en Las Palmas, un congreso mundial Tamasí, para seguramente octubre, en Caldas. Y allí pues, Interesante. vamos a batir el cobre con el tema del idioma. Me queda poco tiempo a aprender. Por suerte, las personas invitadas saben castellano y si no hay traductores hablan francés. ¿Y las actrices eran todas canarias? Sí, la única que no es canaria, pero que lleva muchos años aquí es Almudena, que es una actriz consumada, también es directora de cine. Pero es parte de la península ella. Ella es peninsular. No, lo digo porque los sonidos, el amasí no es un idioma que yo ni lo hablo, ¿no? Pero a una persona árabe que habla tal, le cuesta menos porque es muy gutural, sí. Exacto. Pero no tenía amigos árabes que actuaran. Pero eran todas mujeres. Sí, sí. Elegir todos los personajes es complicado. Menos los castellanos. Sí, los castellanos sí, ninguno era peninsular. A mí me dolió mucho escuchar eso. Los castellanos ninguno era peninsular. No sé si les pasó lo mismo que cuando rompió con la luz. Sí, parece como que Un símbolo de paz que lo utilice. sí, y además Es lo que se está haciendo ahora. en general. No hemos cambiado mucho No, en más de 600 como a años. peor. Por desgracia. Hoy se sigue usando la religión como motivo de... Y hoy en día, actualmente, ¿qué es lo que queda de todo esto? Por eso el título. Sí queda. Bueno, ustedes me imagino que saben que en Canarias la toponimia es muy presente, hay una cantidad enorme de términos. Creo que el último censo fueron más de 40.000 topónimos que conservan, que son originarios de las lenguas bereberes. Pero después también hay todo un conocimiento que son heredados de estas mujeres, como el conocimiento de las hierbas, el conocimiento de tratamiento, el conocimiento de lo que aquí le llaman cuando miran por los celajes. ¿Has oído esa expresión? Sí. Hay una tradición de heredada de los pastores bereberes para conocer el tiempo en función de eso. Después hay muchos yacimientos que se están ahora profundizando y descubriendo cosas nuevas. El tema de risco caído arriba en Artenara está descubriéndose un montón de cosas ahora sobre el conocimiento que tenían de la astronomía y de los ciclos. Después aquí en Canarias se está resurgiendo lo que llamamos el Peñesmer. ¿Te suena? Peñesmer. Se celebra en Caldas. Llevamos 4 años ya haciendo los 5 años. O sea que si te quieren animar y meterse inmerso en el mundo aborigen, pues venga para acá. La historia me gusta. Vengan para Gales, vengan para Gales, para Gales. Sorprende mucho, como todo, ¿quién de aquí no ha visto la cueva pintada cuando era niño? No sé, a lo mejor los que estamos por el norte Cuando solíamos entrar. ver las plataneras y todo. Sí, y recuerdo hasta tocar la pared, que hoy en día es imposible. Te cuenta la gente que entraban allí, se remaban, se tiraban, que había arena y demás. Y la verdad que es increíble pensar cómo ahí había esa cultura, toda esa gente, toda esa sabiduría, como en la cueva pintada cuando se ha ido excavando pues han encontrado cosas. Incluso hay gente que cuando va a trabajar un poco por esa zona, hacerse una casa o algo, siempre va con ese miedo de encontrar cualquier cosa, ¿no? Y parece que todavía se va a descubrir muchas cosas más, como lo que nombraste del risco caído, cuando llega pues, en la primavera, cuando llega el otoño, como entra la luz, como de alguna forma creo que podríamos vincularnos bastante más con estos ancestros y sobre todo a través de cosas como el educarse, porque es increíble que muchas veces no hay tanto presupuesto, pero hay mucha motivación, que es lo que he demostrado aquí, sí, con poquísimo presupuesto y mucha ganas. Y que, por ejemplo, a través de la escuela se está llevando a cabo. De hecho, mi compañero este que nombraba, Romar, que estudió en Tamasí, en
CIDIF, ni en Tetuán, en Agadís, se iba todos los veranos a hacer curso. Él lo está llevando a la escuela. Eso Y te los lo niños iba a con preguntar. 4 o 5 años en adelante ya hablan tan así. Sería interesante llevar el corto también a los colegios. Sí, sí, se ha llevado, se ha llevado. Pues mira, te voy a invitar, yo creo que María José también esté de acuerdo, en Arte, Cultura y Ocio desde Canarias, que nosotros ahí compartimos muchas cosas, pues sería interesante todo lo que se haga de esa forma, incluso si algún listado de palabras o de alguna cosa que poco a poco vayamos aprendiendo, aunque haya estado ahí que no lo conocíamos, pues sería importante, sobre todo de cara a hablar un poquito en casa, ¿no? A tenerlo en cuenta con nuestros hijos, con nuestros nietos, hablar un poquito de esos temas, porque muchas veces en el colegio, en los libros, pues ahora menos, pero te ponían muchas cosas de la península, de fuera, de aquí poco. Y creo que es una labor interna de conocimiento propio y de ser nosotros en casa, con nuestra familia, con nuestros allegados, los que hagamos esas cosas. Bueno, es una propuesta. Sí. Habrá que estudiar. Si Porque no es fácil. lo crees oportuno, pues podríamos de vez en cuando compartir alguna cosita ahí. Mari Carmen siempre constantemente comparte muchísimas cosas de cultura, que dan siempre las gracias, y María José creándolas, y muchos de ustedes que habrán muchísimas cosas también. Pero quizás una forma de que te va llegando una gotita y te la veas. Porque a mí me ha sorprendido que no conocía esta película, y cuando María José me habló de ella, digo, madre mía, qué interesante. Y tan cerca, a lo mejor hemos pasado al lado un montón de veces, y con mucha gente en común, pero que te queda. Lo que se veía en la gaita era el Alto de Troya, las montañas aquellas que se veían ahí, que por aquella zona pues la gente de Ganga iba a plantar cebolla por ahí. O sea que Es importante la divulgación. sí, es importante que la gente cuando vaya a dar un paseo, pues va por aquí como por el barranco, las cuevas del barranco también, que yo les conocí hace un par de años, y se han hecho ahí pues excursiones, y creo que hay un señor que de vez en cuando coge y hace cosas ahí. Incluso Palabra y Beso estuvimos hace un par de años, sí, que estuvimos en la cueva y se estuvo leyendo y demás. Leyendo poemas, recitando historias, y creo que sería importante. Sería muy importante tomar un poco eso, ¿no? Crear cualquier tipo de acción, de propuesta, sea literaria o sea simplemente cultural, y sobre todo la música que me ha encantado, además con... Sí, pues yo al principio pensaba flauta de caña, y me dijo mi amigo, ¿estás loco? las conchas. La caña no existía en Canarias en esa época. Pero ya tú, El azúcar, el azúcar venía no de... existía. Se Sale. vino a toda América, entonces tenía que hacerlo con lo que había. Los cánicos, las lapas, sonajeras, cosas así. Y el palo que saca ella para defenderse. Eso sí, eso sí lo tenían. Ese palo, sí. La madera sí lo manejaban, lo que no tenían hierro. El panote, la ñepa, eran unos mandos, o sea, como mandos para la guerra, o los venablos que usaban. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para hacer? Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. De reflexión, agradecerte este corto, la pervivencia, porque con ella perdura el conocimiento ancestral, que lo que nos han transmitido a nosotros lo transmitamos a nuestros pequeños y nuestros pequeños a nuestros pequeños. Que se quede la identidad, en definitiva. Aunque pertenecemos al mundo, tenemos una identidad del sitio, del lugar. Gracias. Tan interesado. Pues bien, encantadísimo. María José. Pues... pequeño recuerdo.
been looking for you all night long. Oh, mercy, you remember me. I've been listening for you in this old melody.